Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la segunda visitaduría, doctora Claudia, por recibirnos en este espacio, en una sesión más del Seminario Permanente Niñez, Adolescencia y Derechos Humanos para el Programa Universitario de Derechos Humanos, su coordinación a cargo del doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Pues es un honor que podamos tener este seminario itinerante y que vaya en distintos espacios, particularmente por un tema que es esencial para las personas adultas, transversalizar, ¿no? Con una perspectiva de infancias y adolescencias, y particularmente también pues tener la compañía y siempre el acompañamiento y apoyo de nuestras profesoras y profesores de la Facultad de Derecho del Programa Universitario de Derechos Humanos. Para mí es un honor estar ahora con ustedes en la mesa y pues enfocarnos en el tema, ¿no? En cuanto a la niñez y las adolescencias como sujetos, como se vieron, ¿no? Como sujetos tutelados y que necesitaban siempre el acompañamiento constante de las personas adultas, empezar a ver nuestra visión desde el interés superior de la niñez, de las adolescencias, para escucharles, ¿no? Y que su voz sea escuchada y pues particularmente que seamos ese acompañamiento que requieren a partir del derecho, de visibilizar sus derechos y que pues podamos sobre todo también verles como estas personas que necesitan también una autonomía progresiva, ¿no? En torno a su desarrollo cognitivo, emocional, ético, formativo, pues que nosotras como personas abogadas adultas podamos acompañar ese proceso y también podamos entenderlos, ¿no? Entender desde ahí el punto en el cual nosotras y nosotros también podemos hacer esos ajustes y cambios en cuanto a nuestra manera de verles y de no escucharles y pues más bien hacer ese espacio de escucha a nuestras infancias y adolescencias. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Doctora Claudia Alarcón Zaragoza, pues muchas gracias por recibirnos, por aceptar aquí al Programa Universitario de Derechos Humanos. Maestro Carlos Alberto, pues gracias por acompañarnos en la moderación de esta mesa. Doctora Rosa Jiménez Rodea, como especialista y titular del seminario de Derecho Internacional del turno vespertino de la Facultad de Derecho, pues también tiene muchísimo que aportarnos y acompañarnos en este conversatorio del seminario. Maestro Rubén, muchas gracias por acompañarnos, por invitarme y por siempre estar constante en la organización de estas actividades. Y a la doctora Alejandra Marlén, que pues es coordinadora y organizadora también en común, que pues nos hizo posible estas sesiones y reunirnos y convocarnos, pues también mi agradecimiento total. Pues yo les doy las gracias y estoy aquí abierta para escucharles y aprender de ustedes. Gracias. Le agradecemos mucho a la maestra Noemí Monroy que nos haya dado esta bienvenida, esta inauguración a esta sesión que estamos teniendo el día de hoy del Seminario Permanente Niñez, Adolescencia y Derechos Humanos. En esta ocasión, y gracias a la doctora Claudia Alarcón Zavala, pues justamente en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy que se llama Niñas, Niños y Adolescentes, de sujetos tutelados a agentes de cambio social. Es un tema sin duda fundamental para el derecho, para los derechos humanos. ¿Cuál va a ser el momento en el que reconozcamos la agencia, la autonomía progresiva de las personas menores de edad, de las personas niñas, niños y adolescentes? Y no desde un enfoque de personas que tienen que ser tuteladas o como simples sujetos de protección, como si se convirtieran en objetos del derecho que tienden a tener que tener un cuidado específico y no una autodeterminación sobre su propia vida. Justamente para eso, pues me gustaría en este caso, pues cederle la palabra a la doctora Claudia Alarcón Zaragoza,
que justamente pues es nuestra anfitriona. Muchas gracias, doctora, por habernos recibido en esta sesión del seminario permanente. En esta ocasión me permito nada más recordar que ella funge actualmente como segunda visitadora en esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, habiéndose desempeñado en muchos otros cargos, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad Autónoma Metropolitana, específicamente con temas de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en el caso de niñas y adolescentes privadas de la libertad. Les pido por favor un fuerte aplauso. Gracias. Hola, hola, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación, la oportunidad de que estuviera aquí esta sesión del seminario, además en una fecha tan destacada, ¿no? Particularmente pensando esta semana en lo que concierne al tema de niñez, muy particularmente. Y pues desde una perspectiva de derechos humanos sabemos que la niñez y la adolescencia siempre mantienen un vínculo crucial desde la perspectiva del derecho, en tanto su condición de minoría de edad, ¿no? Considero que es muy importante la oportunidad de que nos dan este tipo de encuentros, de manera que podemos justamente combinar las reflexiones que se desarrollan en torno a estos temas. Desde la academia yo a veces ya me siento como abogada honoraria entre tantos abogados, y luego hoy en la mañana estuve en el Congreso de Justicia Penal Adolescente en la Facultad de Derecho de la UNAM, y luego estoy aquí entre abogados y bueno, pues ya soy como abogada honoraria, ¿no? Y creo que algo que hace muy interesante este encuentro entre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Programa Universitario de Derechos Humanos es que nos permite reconocer la multiplicidad de herramientas epistemológicas, analíticas, sociológicas, antropológicas, humanistas, etcétera, con las que podemos hablar y reflexionar en torno a los temas que tienen que ver con niñez y adolescencia, ¿no? En este caso en particular, solo diría que es sumamente importante y tomando como punto de partida la introducción que hace el maestro Carlos, es justo, ¿no?, cómo trascender la mirada proteccionista que se tiene sobre la niñez y sobre la adolescencia, que no permite el reconocimiento de que son sujetos diferenciados, ¿no?, que son personas diferenciadas. Y eso justo creo que está en la base de este problema de entenderlos como cambios, como agentes de cambio social. La particularidad de las personas no surge a partir de la mayoría de edad, ¿no? La particularidad de las personas es un derecho propio, ¿no?, cuando nacemos, y por lo tanto, en ese sentido, pues habría que ver a las niñas y a la adolescencia como sujetos que desde que nacen o desde que nacemos estamos configurando estas condiciones de subjetividad que nos pueden llevar a ser agentes de cambio social en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues con eso cerraría un poco la introducción, la presentación, la bienvenida, y muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Claudia Alarcón por esta primera introducción, justamente que, como decías, se da en el marco del Día del Niño y la Niña que vamos a celebrar el día de mañana, y que a mí me hace recordar en cómo esta festividad, bueno, esta celebración, esta conmemoración se ha vuelto un poquito como otras, ¿no? Un día para llevar a los niños y a las niñas al Burger King, ya que estén en los juegos, ya que les hagan un pastel en la escuela y celebrarlos, ¿no? Por lo divertido que es ser niño y lo divertido que es ser niña, y el niño y la niña que llevamos todos y todas dentro, ¿no? Se nos olvida que es una conmemoración justamente que se establece en el marco de la lucha para prevenir justamente las violencias contra las niñeces
y que es muy importante porque si pudiéramos determinar cuál es el origen de todas las violencias contra niñas, niñas y adolescentes, seguramente sería quitarles la libertad de autodeterminarse, la libertad de decidir, la libertad de opinar sobre su propia vida, de determinar qué es lo que quieren para su propia vida. Entonces, sin duda me parece sumamente importante. Yo nada más decirle, pues sí, doctora Claudia, qué bueno que quiera ser abogada honoraria, pero la vez que es una profesión bien fea. Perdón que lo diga, entre puros abogados ya es una profesión muy fea. Entonces, la verdad es que… Sí, yo sé, pero bueno, ni modo. A veces hay que decirlo. Y sobre todo porque desde disciplinas que no son tan cuadradas, que no son tan cerradas, que no son tan necias, que nos puedas dar ese abordaje es fundamental para poder entender más allá de la cajita en la que nos meten por ahí en cierto lugar. Entonces, pues, pero bienvenida de cualquier manera. Bueno, dicho esto, voy a cederle la palabra al maestro Rubén Francisco Pérez Hernández, quien es en gran medida un patrocinador constante de que se realicen este tipo de eventos en colaboración con la doctora Marlene, con la doctora Rosa, con la maestra Noemí, obviamente con la doctora Claudia Alarcón y conmigo también, lo cual le agradezco mucho. Me permito leer también una breve semblanza. Él es profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Derecho, por supuesto es investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de nuestra universidad, es licenciado y maestro, licenciado en Derecho, maestro en Amparo, con diversas especialidades entre otras, judicial en Amparo por el Instituto de la Judicatura Federal y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Consultor en Derechos Humanos y Medios de Control Constitucional, ha impartido cursos en diversas universidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, autor de diversas obras y artículos en materia jurídica, servidor público durante más de 25 años en Procuración de Justicia, Asuntos Jurídicos, Procedimientos Disciplinarios, Control Constitucional y Derechos Humanos en la PGR, Segov, CNDH y NACIPE. Actualmente imparte, entre otras, las materias de Derechos Humanos, Amparo y Derecho Procesal Constitucional, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad y Jurisprudencia. Les pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, maestro, por la presentación. Y bueno, por supuesto, como ya lo hizo nuestra secretaria académica, pues reiterar el agradecimiento a la doctora Alarcón por su gentil invitación y por permitirnos hoy poder llevar a cabo la sesión del seminario permanente en esta sala que además lleva un nombre tan significativo, en la defensa de los derechos. Y bueno, y además en el marco, como lo decían también ya, del Día de la Niña del Niño, ¿no? Y no viene, y además el tema con el que quisimos hacer seminario también es muy provocador en ese sentido, ¿no? Porque de veras queremos que haya una participación, que sean factores de cambio niñas, niños y adolescentes. Y por eso yo le puse este título, ¿no? Que sea su mundo y que tengan voz, porque seguimos señalando, y es una constante, y seguramente lo seguimos haciendo, seguimos hablando acerca de que el papel de los niños y niñas cada vez es más trascendente en la sociedad, que tienen cada vez un papel más determinante, que van ganando espacios. ¿Podría cambiar lo siguiente? Pero por eso lo que queremos reflexionar, ¿no? ¿Cuál debe ser la participación que estas personas, los niños, niñas, adolescentes, tengan en la sociedad, y cuál es el papel que deben jugar o cómo lo deben jugar como agentes del cambio social? ¿Tendrán realmente esa capacidad de ser factores de cambio social? Yo creo que sí. Un elemento con el que siempre nosotros nos enfrentamos es el de el interés superior de la niñez, ¿no? Y lo encontramos en una gran cantidad de disposiciones, por ejemplo en la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos mandata que todas las acciones que deben llevar a cabo los estados tomen, ya sea en el ámbito público o privado, tengan siempre presente el interés superior del niño. Igual, por ejemplo, encontramos en la Constitución, ¿no? El artículo 4, que nos dice que en todas las decisiones y actuaciones del Estado también se cumplirá con el interés superior de la niñez, ¿no? Hay que garantizar de manera plena sus derechos, y si vemos una serie de elementos ahí, si nos damos, por ejemplo, a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el interés superior de la niñez debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre toda cuestión que involucre niñas, niños y adolescentes.
Pero hay una constante, por supuesto, es fundamental que tengamos presente en todas las acciones del Estado, de la sociedad. Recordemos incluso, por ejemplo, que en el artículo 4 de la Constitución, rompiendo este esquema tradicional que tienen los derechos humanos, la Carta Magna mandata que que las obligaciones respecto de niñas, niños y adolescentes solamente las tiene el Estado. La tiene el Estado, la tiene la familia, la tiene la comunidad, la tiene la escuela. Ahí hay una corresponsabilidad en estos derechos. Pero como vamos viendo o como se puede observar, estas perspectivas del interés superior de la niña, del niño y del adolescente están puestas desde una visión de Estado, Estado vigila, Estado procura, pero no tenemos esta otra de Estado fomenta el crecimiento, la participación, la voz de las niñas, niños y adolescentes. Sigue, por favor. Un poco la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, en alguna parte sí nos dice que se debe de promover su participación, que se debe tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Y entonces encontramos ya de manera un tanto, digamos, secundaria, esta visión de que hay que promover su participación, de que hay que darles voz. Por eso yo estaba diciendo, ¿no?, que sea su mundo y que tengan voz. Porque no podemos dejar de pensar, adelante, por favor, en que estamos todavía dentro de una sociedad que es adultocentrista. ¿Sí? Y en esta sociedad adultocentrista, a pesar de que tenemos esta visión del interés superior de niñas, niñas y adolescentes, parece ser que nos dijeron, ahora haz lo que venías haciendo, pero con interés superior, no darle una perspectiva de visión de interés. La que sigue, por favor. Y entonces, sí, seguimos siendo adultocentristas, seguimos actuando, seguimos haciendo leyes, tomando determinaciones, haciendo programas desde la perspectiva de los adultos. Por ejemplo, hace algún tiempo, y existe todavía en algunos lugares, se hacen estos ejercicios de vamos a hacer, por ejemplo, el Parlamento de los Niños, ¿no? O vamos a hacer el INE de los niños. En ese momento vamos a hacer la CNDH de los niños. Entonces hacíamos una selección, elegíamos un grupo de niñas, niños, por ejemplo, en la CNDH, ¿no? Y entonces un día ellos eran el Consejo Consultivo y alguien era el presidente y administrador. Entonces ellos tenían en algún espacio la actuación de la comisión, como adultos, pero como adultos niños, ¿no? O sea, no hacíamos esa perspectiva, y se repite cuando hace uno los ejercicios, ¿no? Es la perspectiva de ahora, ya eres el comisionado, o eres el defensor, o eres el abogado. Entonces, a ver, tú ahora desde esta perspectiva, haz como niño, que hace el adulto, ¿no? Y no es, actúa como niño, como te gustaría que hiciéramos nosotros las cosas que te incumben, ¿no? Cuando digo que seguimos siendo adultocentristas, me refiero a eso. Cuando digo que es necesario que tengan voz, también me refiero a eso, ¿no? Tenemos que dar este enfoque de la niñez. La anterior, por favor. Entonces, yo creo que es importante, como parte de este planteamiento de si pueden sectores de cambio, hacernos algunos cuestionamientos. ¿Cómo debe considerar la sociedad el papel de niñas, niños y adolescentes? ¿Realmente lo estamos haciendo en el camino adecuado? ¿Cuáles deben ser los nuevos paradigmas de participación de niñas, niños y adolescentes? Este paradigma de colocarlos en el lugar de los adultos para que actúen como adultos chiquitos, ¿realmente es el camino que debemos de seguir? ¿Cuál debe ser realmente la participación, el papel, los roles que debemos de darles como niños, niños y adolescentes en la consolidación, primero en el conocimiento pleno de cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus aspiraciones, de cómo les gustaría a ellos que fuera su mundo, y además de eso su participación en la vida pública, en las decisiones públicas? Fíjense, tenemos a nivel internacional, por no decir mundial, una serie de inquietudes que se vienen produciendo en el ámbito de la gobernanza acerca de cómo podemos hacer para que la sociedad participe cada día más en la toma de decisiones fundamentales en los gobiernos, ¿no?, en general. Porque este viejo modelo de la democracia griega, donde hay un ágora donde todos participan, ya es muy difícil con los números que tenemos de población. Y este sistema democrático representativo que lo hacemos con un voto, pues ya no nos deja participar directamente. Por eso los grandes movimientos son ahora cómo participamos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la consulta pública como una respuesta, ¿no? Vamos a convocar a la ciudadanía para que opinen sobre un tema particular y ellos decidan qué vamos a hacer. No, y estamos trabajando mucho en ese sentido, pero no hay un solo movimiento que nos deba saber cómo podemos tomar la opinión de niñas, niños y adolescentes y cómo podemos hacerlos participar en la toma de decisiones de los asuntos que son de su incumbencia. Algunas leyes han establecido algún nivel de participación, por ejemplo, en materia educativa, en estos comités que se crearon en las escuelas para tomar decisiones acerca de cómo deben desarrollarse los planes y los programas, incluso cómo debe ejercerse el presupuesto.
cuando se emitió la ley se estableció a nivel primaria que solo podían participar en estos comités niños creo que de cuarto año, cuarto, quinto y sexto. Porque la propia ley consideró que los niños de grados inferiores no tenían capacidad de opinar. Y entonces hacemos un mecanismo de participación que de entrada ya son excluyentes. ¿Cuáles? Por eso la pregunta es cómo debemos considerar como sociedad el